¿Qué hacer cuando tenemos una semana negativa? ¿Cómo estamos, familia? Espero que estemos bastante bien. Como han podido ver en el título de hoy, vamos a hacer una revisión de la última semana operativa, que ha sido una semana de drawdown. Por lo tanto, pues vamos a sacar algunos aprendizajes, anotaciones, vamos a revisar las perspectivas y también pues los criterios operativos que se han tomado en cuenta durante cada día de la semana. Dando esto, pues vamos a sacar algunos apuntes, algunos aprendizajes claves desde un punto de vista técnico, emocional y obviamente también algunos aprendizajes desde un punto de vista de hábitos para saber manejar este tipo de contextos. No me voy a enrollar más, vamos directo al video. Bien, ¿cómo estamos? Vamos a hacer esta primera revisión de la semana, al menos del primer día de la semana operativa, día lunes. He dejado un escenario de proyección o perspectiva al iniciar la semana. De hecho, lo pueden ir revisando. Lo he dejado tanto en los canales de Instagram y por ahí los canales de Telegram. Bien, ya teniendo en cuenta ello, pues lo que quería hacer es básicamente ir creando un desglose de lo que ha ido dándose o lo que se está dando durante esta semana de una manera continua. Al menos hoy, como primer día de la semana, lo que teníamos nuevamente era una mitigación semanal. Lo que obviamente todavía yo sigo esperando es que el precio siga creando alguna continuidad bajista, o al menos es lo que me dice desde esta perspectiva semanal. Entendiendo también que hay esa posibilidad de que el precio falle y comience a generar una continuidad alcista, pero bueno, para eso necesitamos más confirmaciones. Si me voy a una perspectiva diaria, que era lo último que tenía de momento, era este último impulso que se había generado incluso con el cierre de noticia de NFP, era lo que habíamos mostrado, y que el precio, bueno, ha llegado incluso a liquidar altos, este alto, y bueno, comenzará a llevarse toda esta liquidez inducida, y de momento teníamos este movimiento que había generado ineficiencia. De hecho, lo voy a marcar por aquí, y que era una zona diaria. Recordemos que a nivel diario estamos en un control bajista. De momento seguimos en un control bajista que viene de una mitigación semanal, y bueno, obviamente está generando cierto momentum alcista, pero el precio ha reposado o actualmente está reposando en esta zona diaria. Voy a marcar por aquí, que básicamente es el 50% de este rango o fractal, que lo voy a marcar en estos puntos de aquí. Listo, entonces teniendo en cuenta ese escenario, teníamos un posible escenario donde se puede dar continuaciones alcistas, pero básicamente yo ya comienzo a descartar este escenario por esta mitigación, pero me puede crear una reversión o generar un movimiento con mayor profundidad, al menos hasta estas zonas de demanda que no necesariamente tienen el control, incluso puede crear ya una continuidad bajista. Eso de momento. De hecho, pues trato de crear estos panoramas para ir descartando escenarios que no tienen tanto potencial. Si me voy a 4 horas, mucho más evidente el precio. Incluso cuando hice la anotación o la primera anotación de esta semana, el precio aún se mantenía en esta zona de 4 horas, que era una zona que incluso había tomado cierta liquidez interesante o relevante, pero que bueno, al final termina fallando y ya no nos da esa continuidad. Por lo tanto, pues ese momentum alcista podía darme alguna perspectiva de seguir comprando hasta llegar a estas zonas, pero ya una vez que llega a estas zonas, pues yo ya termino descartando básicamente todos los escenarios. Quiero decir, yo lo que esperaba era que el precio, antes de llegar a esa zona diaria que teníamos marcado en este punto, nos genere una posible continuidad a nivel de 1 minuto o de 15 minutos que llega hasta estas zonas. Pero una vez que llegó hasta estas zonas sin ninguna confirmación, pues comienzo a descartar los escenarios, y básicamente lo que voy a esperar es que me genere formaciones bajistas para seguir una continuidad de ventas, ¿ok? O simplemente descartar o esperar que el precio vuelva a mitigar nuevamente nuevas zonas y vaya dando algunas configuraciones adicionales. Ok, si me voy a 15 minutos, lo que tenemos es lo siguiente. Veníamos de tomas de liquidez alcistas, que justamente era lo relevante. Teníamos esta zona importante o interesante que no termina de crear un equilibrio. Okay, el precio vuelve a tomar liquidez de un low, de un mínimo, genera este impulso, y a partir de este impulso pues el precio llega, bueno, también con las noticias que se dieron el día de hoy, llegan hasta estas zonas, ¿no? Llegan hasta las zonas importantes o relevantes que se habían dado a nivel diario. Entonces, de momento, más que seguir una continuidad de compras, porque se podía dar alguna continuidad de compras, que obviamente tendríamos que buscar una configuración de 1 minuto para ver si es que el precio puede seguir dando esos escenarios de compras. Para mí este escenario de 15 no era tan válido como para ejecutar de una manera inmediata.
porque el precio puede darnos esta reversión. Si el precio nos da esta reversión, ya entramos nuevamente después de esta mitigación diaria a un control bajista, y es por eso que pues al final, ya casi cerrando la sesión, se descarta cualquier tipo de movimiento adicional. Bueno, día martes, tenemos una perspectiva de momento al iniciar la sesión de Nueva York bajista. Lo que vemos aquí es que ya el precio creó una mitigación diaria, nos ha generado una formación de 15 minutos bajista, está respetando la oferta. Y bueno, lo que voy a esperar es básicamente ver si el precio me crea alguna configuración de ventas en una temporalidad menor para poder buscar una continuidad bajista. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hace durante esta sesión. Nuevamente mi expectativa de momento es buscar ventas o continuidades de ventas. Anotaciones para el día de hoy, después del escenario que tuvimos hoy en la sesión de Nueva York. Pues como habíamos planteado al inicio de esta sesión o al inicio de este día, buscábamos que el precio mitigue una zona de 15 minutos, que logró hacerlo. Tuvimos esta corrección a partir de esta mitigación o escenario que nos creó esta reacción de corrección, para luego, una vez que haya mitigado esta zona, pues nos genere alguna configuración bajista en un minuto. Así que vamos a ver qué es lo que nos dio en un minuto en la sesión de hoy. Bueno, este fue el escenario. Básicamente tuvimos un movimiento que nos generó un cambio de dirección. De hecho, voy a marcarlo por aquí. Teníamos un escenario de ruptura, nos genera un cambio de dirección. El precio nos vuelve a crear un movimiento. Y aquí teníamos un escenario que había generado una toma de liquidez. El precio nos induce, nos crea una toma de liquidez. Y en este punto es donde nosotros planteamos la entrada en este escenario de oferta. Nos había dejado estos movimientos como inducciones posteriores a una zona de entrada. Y optamos por ajustar el stop loss, no necesariamente a este punto de entrada, sino también a este escenario o este bloque que teníamos por aquí, básicamente porque el precio venía también respetando una zona que nos había generado un giro. Lo voy a marcar por aquí, que es básicamente todo este movimiento, y nos había generado esta reacción. Entonces bueno, este fue el escenario, un escenario bastante sucio, no ha sido tan limpio el movimiento, no ha sido un movimiento ideal. Básicamente también fue por eso que una vez que el precio llegó a un 1R, pues decidimos proteger el movimiento, y al final pues terminó sacándonos en break-even. Bien, día miércoles voy a mostrarles las anotaciones ya previas que había generado para esta sesión. De hecho no fue una sesión con operativa, pero igual vamos a ir entendiendo un poco lo que ha ido desarrollando el precio en este día. Desde una temporalidad diaria y 4 horas, desde una temporalidad mayor, pues veníamos de este último rango, desde un último movimiento que nos estaba indicando un posible escenario de corrección. Lo mismo sucedió en el escenario de H4, como podemos ver por aquí. El precio generó este último impulso, venía de una mitigación de oferta que nos podía generar un posible escenario de corrección, ¿no? O incluso continuidad, pero en este caso lo que estábamos buscando era una posible configuración de ventas, ya que estábamos en esta zona cara. Para eso obviamente teníamos que revisar 15 minutos, y en 15 minutos ya teníamos las siguientes formaciones. Teníamos una formación bastante bajista, o de una formación bajista. El precio de hecho ya para la sesión logra mitigar una zona de 15 minutos, como podemos ver aquí. De hecho teníamos este último rango que tenía un máximo y un mínimo. El precio comenzó a acumular en las sesiones anteriores, y posteriormente pues logra liquidar el alto anterior, y en este caso con un escenario con mecha mitiga una zona de oferta previa, y lo ideal era buscar un escenario de ventas dentro de esta continuidad. Okay, para eso pues buscamos una temporalidad pequeña, ahora con las intenciones de ir a liquidar todos estos mínimos que se generó en toda esta acumulación, o incluso ir a liquidar el último low estructural de 15 minutos. Ya en un minuto lo que podemos revisar es lo siguiente. Teníamos esa mitigación que no se da necesariamente en la apertura de la sesión, ya se da casi una hora o una hora y media antes de finalizar la sesión. El precio mitiga la zona, nos genera confirmaciones de ventas o configuraciones bajistas, tomas de liquidez. De hecho esta zona era una zona interesante donde hubiera sido
importante que el precio cree un descuento o genere una corrección hasta esas zonas y a partir de ahí sí buscar los escenarios de ventas. Pero bueno, no fue lo que se dio y posteriormente ya se descartaron algunos escenarios posteriores. Bien, escenario para el día de hoy en el euro dólar, día jueves, un día previo básicamente a finalizar la semana. Hemos tenido una operativa, terminó en un resultado de stop loss, un resultado en pérdida, y voy a hacer básicamente el desarrollo de lo que fue la perspectiva y básicamente por qué se tomó la entrada. Bien, particularmente consideraba que el movimiento actualmente se encontraba en esta última zona de impulso, tanto de H4 y diario, había generado todo este último impulso y el precio había generado una reacción diaria, una oferta anterior, donde nos podía crear al menos este movimiento correctivo, que de hecho generó el equilibrio, pero aún existía ese potencial de llegar a mitigar zonas de demanda o incluso terminar de generar el equilibrio o rellenar lo que era el imbalance pendiente. Bien, así que bueno, de momento pues si el precio me mantenía aún en temporalidades medianas alguna formación bajista, yo podía seguir vendiendo. Ahora si nos vamos a 15 minutos, bien, lo que tenemos es este último escenario. Básicamente el precio había creado rupturas bajistas. De hecho, en los días anteriores habíamos visto cómo estábamos buscando ventas a partir de esta reacción, que a la final les falla en crear un nuevo mínimo. El precio comienza a liquidar este último alto, como podemos ver por aquí, y comienza a crearnos rupturas hasta llegar a estas zonas de oferta o zonas de 15 minutos nuevamente, y a partir de este movimiento ya es donde nos genera los movimientos de venta o las expansiones que al final pues el precio nos da esta última formación en lo que ha sido esta última sesión. Voy a borrar estos detalles por aquí. Bien, tenía esta última ruptura, este último alto, tenía una oferta de 15 minutos por aquí, también tenía este movimiento ineficiente que había generado un desequilibrio, ya que pues al aperturar la sesión de Nueva York nosotros teníamos una noticia fundamental. Así que lo que buscamos fue lo siguiente: buscar alguna configuración de ventas o una confirmación en una temporalidad pequeña a partir de esta mitigación de 15 minutos. Claramente si fallaba pues probablemente todavía podía ir a buscar estas zonas. Bien, entonces vamos a ir a un minuto para ver qué es lo que pasó. Y bien, este es el escenario de stop loss que tuvimos. Básicamente el precio ya había mitigado esta zona de 15 minutos, teníamos esta reacción, el precio toma liquidez de un alto, nos genera una inducción, toma liquidez de un alto, nos genera la ruptura y nos da este escenario de reversión. Primer detalle aquí, que incluso lo vi posterior ya a la ejecución, el precio básicamente lo que hizo es crear este movimiento para equilibrar un rango anterior que teníamos por aquí. Si podemos darnos cuenta, acá hay un movimiento que no había equilibrado, equilibra y nos genera ya ese momento alcista. Las compras en realidad dentro de mi punto de vista no eran ideales, ya que tenía formaciones bajistas en 15 minutos, por lo tanto pues montarme en un escenario directamente en un minuto en contra de ese movimiento pues era algo no tan potencial. Okay. Muy aparte de ello, pues algo que sí pude haber esperado adicionalmente posiblemente era que el precio me crea una inducción posterior para buscar nuevamente estas zonas, o que incluso me genere una formación de continuidad o un movimiento de manipulación para una continuidad y no necesariamente haber entrado en la reversión. Así que bueno, ese es el aprendizaje del día de hoy jueves. Vamos a ver cómo finalizamos la semana. El viernes, último día de la semana operativa. De momento vamos a hacer una revisión de lo que se está dando al menos en el euro dólar durante esta sesión. De hecho ya dejé la operativa por los siguientes criterios. De momento pues en H4 teníamos este escenario, teníamos este último impulso alcista que venía reposando en una zona de oferta y que podía generarnos dos escenarios, o sea, simplemente seguir la continuidad alcista, pero partir desde una zona cara pues tenía cierto riesgo de seguir las continuaciones de compras, y también se podía dar esa posible corrección al menos hasta estas zonas de órdenes, ¿no? Incluso el precio ya había generado un equilibrio
Eso ya implica que el precio tranquilamente pueda seguir su continuidad alcista, pero idealmente nosotros lo que buscamos es que el precio busque una mitigación. Entonces en este escenario se podían seguir los escenarios de continuidad de pullback o buscar algún otro escenario que pues nos dé algún escenario de compras, pero lo ideal sería que sea en las zonas baratas. Ok, si me voy nuevamente a 15 minutos, lo que puedo observar es lo siguiente. De hecho, venía de formaciones ya alcistas a nivel de estructura o a nivel de formación de fractalidad. El precio me vuelve a crear durante esta sesión una nueva fractalidad de 15 minutos. De hecho, me genera este último alto, voy a marcar por aquí, y este último bajo. Por lo tanto, pues nuevamente el precio me está indicando un escenario de compras, ¿no? Un escenario de compras que pueden llegar nuevamente hasta estas zonas que quedaron pendientes. Ok, pero como les había explicado, el escenario, al menos en esta zona, que quiero decir por encima de este 50%, posiblemente no sea el escenario ideal para seguir buscando alguna oportunidad. Por eso es que descarté los escenarios del día de hoy. No me gusta mucho cómo está la operativa, al menos cómo ha sido la operativa para esta semana dentro del euro. Si voy a un minuto, si bien es cierto el precio dio algunas continuaciones después de esta mitigación de 15, el precio comenzó a generar fractalidad, respetó la demanda, generó este movimiento, pero tampoco son movimientos tan interesantes, no son tan extensivos. Por ahí si se toma alguna de estas entradas se pudo haber sacado algún beneficio o incluso se pudieron dar algunos break-evens posiblemente, pero en fin, descarto con una hora antes de cerrar la sesión o mi sesión, pues descarto ya la operativa para el día de hoy y cierro mi semana operativa, y en breves les muestro un poco cómo ha sido el balance de toda la semana. Bien, básicamente este ha sido el resumen de la semana. Como nos hemos podido dar cuenta, no han sido muchos escenarios, no han sido muchos trades, sin embargo igual el resultado fue negativo. Así que quiero dejarles 3 puntos importantes a realizar cada vez que tenemos este tipo de contextos. Lo primero, desde un punto de vista técnico, hacer una revisión, un análisis de la operativa, verificar si hemos cometido algunos errores técnicos o nos hemos ido alejando de nuestro plan de trading, y si es así, pues obviamente ajustar, detallar, crear algunas anotaciones para luego en un futuro no cometer nuevamente estos fallos. Por otro lado, también entender que si las pérdidas no provienen de un error o fallo técnico, simplemente también asumir estas pérdidas como escenarios normales, que también son parte de la probabilidad. Punto número 2, el manejo emocional. Lo primero, tenemos que entender que siempre tenemos que tener una perspectiva a mediano y largo plazo. Es más, no debemos dejar que nuestras emociones dependan de un resultado, ya sea de ganancia o pérdida, porque bueno, tanto las ganancias, sobre todo las pérdidas, son inevitables en el mercado. Entonces siempre tenemos que centrarnos en lo que está en nuestro control, y así también no dejamos que esto afecte nuestra confianza como traders. Por otro lado, también es importante utilizar ciertas actividades como herramientas que nos ayudan mucho a desconectarnos de este tipo de situaciones. Muchos utilizan lo que es la meditación, que también es muy importante. Por otro lado, yo de alguna u otra manera siempre voy a recomendar la actividad física, como salir a caminar, correr, hacer algún deporte, incluso un entrenamiento un poco más específico. Cualquier tipo de actividad física siempre va a actuar de manera positiva ante este tipo de situaciones. Nos va a ayudar mucho a tener mayor claridad, a desconectarnos, a botar la energía negativa y una gran serie de beneficios. Y ya para finalizar, como punto número 3, los hábitos. Tenemos siempre que mantener nuestros hábitos y fortalecer nuestra rutina diaria. No significa que cuando estamos en escenarios positivos vamos a hacer las cosas bien, y cuando estamos en escenarios negativos simplemente botamos al tacho todo. Quiero decir, ya no hacemos nuestras actividades como traders, como anotaciones, el backtesting, nuestro journal, porque pues todo el mundo hace las cosas bien cuando está de buen humor, cuando está positivo, cuando está feliz y contento, pero cuando está con un escenario negativo, con una mala racha, con un día malo o con una semana mala, pues no hace las actividades que debería hacer como trader antes, durante y después. Entonces tenemos que mantenernos disciplinados, fortalecer nuestra rutina, porque recordemos que los hábitos básicamente son los que nos van a dar los resultados a largo plazo.